Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa número 18 de Compartir UCDM Podcast. Estamos en el capítulo 3, la percepción inocente, y concretamente empezamos la sección número 3, percepción y conocimiento. Saludos a todos nuestros amigos y hermanitos de Norteamérica. Estamos ahora mismo grabando desde Murcia capital. Les habla Marcel, como siempre. A mi derecha tenemos a... Soy Antoñita, estoy encantada de compartir con vosotros, hermanos de otros lugares, desde aquí, desde Murcia. Hola, soy María y estoy encantadísima de estar con vosotros. Hola, un saludo. Hola, gracias por compartir, por escuchar y por practicar. Hola, soy Peque y encantada de compartir UCDM y también por ayudaros a expandir el amor. Bueno, pues muy bien, encantados todos. Y vamos a comenzar con el párrafo 1. Párrafo 1. Hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza, y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor, mas ninguna de ellas brinda certeza, porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La verdadera percepción es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad, y esto se encuentra allende cualquier percepción. Percepción y conocimiento.
Ya hemos dicho anteriormente que aquí en este mundo todo está basado en la percepción. Pero también hemos dicho que pasamos de la percepción errónea a la percepción correcta. Eso significa que mientras estemos en este mundo no pasamos al conocimiento directamente, siempre estamos en la percepción. Lo que pasa es que pasamos de eliminar, borrar, deshacer errores que provienen de la percepción incorrecta o errónea para convertirse en percepción correcta. La percepción correcta es la puerta que hay antes del conocimiento, pero sin llegar a atravesar la puerta. Significa percibir y pensar todavía con imágenes, con palabras, pero de manera que se asemeje al máximo a la verdad. Todo lo que sea usar símbolos es no tener la experiencia del conocimiento directamente. A través de símbolos todo es indirecto, no es directo. Entonces no es una experiencia directa, pero es verdad que nos sitúa en la puerta de volver a tener la experiencia directa. Entonces, como bien ha dicho aquí, ¿no? Todas las percepciones falsas están sujetas al cambio, al espacio, al tiempo y pueden producir miedo u otros sentimientos que quitan la paz. A mí me pasaba eso cuando empecé a hacer el curso. Tenía muchos pensamientos erróneos aún sin corregir y percibía erróneamente. Entonces, pues estaba a cada momento con miedo, muy nerviosa, porque no sabía cómo asimilarlo, ¿no? Entonces me di cuenta que apartándome y teniendo paciencia y entregándoselo al Espíritu Santo y ante todo confiar, fue desapareciendo toda esa capa para poder ver correctamente. Entonces fui notando esa paz en mi interior. Y son regalos, como yo digo, ¿no? Esa experiencia tan bonita. No es el conocimiento, pero te acerca. Claro. Corrigiendo la percepción es como uno va sanando y va quitándose las capas, los errores que impiden que el amor brote otra vez, ¿no? Porque volvamos a recordar, el objetivo no es el amor, sino que se despejen los obstáculos. Así que, como dice en la línea 2, la percepción tiene que ser corregida antes de que pueda llegar a saber nada. Aquí no sabemos nada. También lo dijimos el otro día, estamos en el mundo basado en el ego, y el ego es la ignorancia. Estamos en un mundo de ignorancia. Y toda esa ignorancia se va soltando porque en realidad somos tal como Dios nos hizo, pero para recordar y saber, porque primero recordamos o percibimos o creemos y eso nos lleva al punto de tener certeza, que es lo que dice el 3. Saber es tener certeza. Aquí de lo que se trata es de eliminar o que se despeje, y eso se encarga el Espíritu Santo, todo lo que sobra y lo que tapa la realidad que somos, ¿no? Dice en el 4, la incertidumbre significa que no sabes. Incertidumbre, duda, miedo. El conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza. El conocimiento es poder. Vaya. Así es. En el mundo el poder va asociado a la ignorancia y va asociado al ego. Pero en el mundo de Dios el conocimiento es poder y va unido a la humildad y va unido al amor y a la unidad. Va unido también a la responsabilidad. Es decir, en el mundo de Dios tener poder es también ser responsable. Y aquí en este mundo pues es una de las ideas que hemos olvidado. Aquí todo el mundo piensa que uno puede tener poder y ser irresponsable. Y así nos va en el mundo. Cuanto más poder tiene uno, más responsabilidad. Y desde el punto de vista de nuestro camino espiritual, el mayor poder que tú puedes tener, mucho más que cualquier forma de poder en el mundo, es recordar que eres totalmente responsable y recuperar la libertad que siempre has tenido, con lo cual recuperas toda la fuerza y todo el poder que tienes. En el 8 dice, las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor, mas ninguna de ellas brinda certeza porque toda percepción está sujeta a cambio. No es lo mismo la experiencia del amor directa que símbolos de amor. Los símbolos de amor, evidentemente, pasamos de símbolos egoicos, de una vida basada en errores mentales y basado en creencias del ego, pasamos a una vida donde hay símbolos de amor. Pero símbolos de amor no es una experiencia directa como ocurre en el reino de Dios. Sí, porque cuando estás aún atascado en esas percepciones erróneas, tenemos la sensación de tener poder, ¿no? De resolverlo nosotros mismos por nuestra cuenta.
Entonces, cuando tú te quitas del medio y te dejas guiar por el Espíritu Santo, ves cómo va fluyendo y se va deshaciendo esa percepción, esos pensamientos, también esas creencias. Ujú. Y así es como en algún momento llegamos a la experiencia de la verdad. Pero antes de la experiencia de la verdad, uno se sitúa en la puerta. La puerta no es atravesar la puerta del conocimiento, que es despertar totalmente. La puerta de la percepción correcta se sitúa en donde ya no necesitas volver a encarnar, por ejemplo. Aquí ya hemos nombrado anteriormente que el mundo es una forma de ilusión óptica gigantesca, ¿no? Y que el reino de Dios es la realidad. En realidad estamos en el reino de Dios, pero soñando que estamos en otro mundo. Eso ya lo hemos dicho antes. Pero cuando en el mundo se habla de iluminación o despertar, no es exactamente el mismo despertar que nosotros estamos diciendo. En el mundo, despertar se parece más a la idea de la iluminación o, dicho de otra manera, conseguir la percepción correcta. Cuando uno consigue la percepción correcta, no tiene que volver a encarnar. De forma obligatoria, puede venir o no. Eso es una forma de despertar, no es el despertar auténtico del sueño. El despertar auténtico del sueño viene más adelante. Entonces hay como dos despertares. Uno, elegir que el Espíritu Santo sane los errores de la mente, te lleva a que llegue un momento en el que ya no hace falta corregir nada más porque está todo corregido. Ahí uno ya tiene toda la percepción totalmente corregida y acaba de despertar en el mundo a su verdadero propósito, que es ser un símbolo de amor en el mundo. Pero ese primer despertar no es el despertar del sueño auténticamente. Eso ocurre más adelante. Párrafo 2. Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación, y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta, mas cuando sabes, no preguntas. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes, en cualquier momento dado, determina tu comportamiento y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo. El conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. Cuando dejas de hacer preguntas es que ya has alcanzado el conocimiento. Wow. Pues sí, reconocer es conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. La línea 2. Antes gozabas de conocimiento significa que antes todos sabíamos, y nadie tenía que preguntarlo, que somos totalmente hermanos, hijos de Dios, y que formamos una unidad indivisible. Por lo tanto, la separación es solamente una idea en la que creemos. Eso todo el mundo lo sabe y no hace falta hablar o aclararlo, ¿no? Está totalmente claro. No existen preguntas en el reino de Dios. En el reino de Dios lo conocemos todo. Todo está basado en interpretación, percepción, opiniones aquí en este mundo. Comentamos el otro día que Platón dijo que no es lo mismo episteme, que significa conocimiento, que doxa, que significa opinión. Que había que distinguir entre los dos y que aquí en el mundo todo el mundo se basa en opinión, ¿no? En creencias, en ideas. Por eso una de las reglas del ego es que todo el mundo tiene su verdad, como si la verdad pudiera ser 500 verdades a la vez. La palabra verdad, por propia definición, solo es una. Y que hay 500 posiciones diferentes son opiniones, interpretaciones, creencias, ideas que a uno le gustan, pero son diferentes de las ideas del vecino, etc. Tenemos que entonces volver a reconocer a nuestro hermano, es decir, tenemos que dejar de juzgar aquello que se estaba interponiendo, todos los juicios, Por ejemplo, cuando hablamos en términos familiares o de amigos, ¿no?
mi sobrino, mi hijo, mi madre, mi padre, mi amigo, mi vecina, mi jefe, mi empleado, todos esos términos que tratan de simbolizar distintas relaciones, como si hubiera distintas relaciones entre cada uno de los hermanos de este mundo, pues todo eso venimos a reinterpretarlo. Y reinterpretarlo significa volver al origen. El origen es que todos somos hermanos e hijos de Dios. Y que en el mundo, en el exterior, hacemos papeles que respetamos, que están muy bien para el exterior. Porque mientras la mente va sanando en el interior, afuera, en el exterior, todo el mundo hace su papel. Pero una cosa es hacer el papel y otra cosa es confundirse. Fuera, cada uno hace lo que ha venido a hacer, pero en el interior uno va recordando que en realidad puedes querer tanto a un familiar tuyo como a alguien que no has conocido nunca. O como a otra persona que sí has conocido y a la cual no la quieres, sino lo contrario. En el 4 dice, el milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Claro, el milagro es una forma de corregir el error. En sí mismo no es conocimiento, pero sí es un instrumento o un recurso por el cual se te devuelve hacia el conocimiento otra vez. 5. Es la respuesta correcta a una pregunta, mas cuando sabes no preguntas. ¿Qué pregunta es esa? ¿Cuál es mi función aquí? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los demás? Todas esas preguntas las hacemos cuando hemos olvidado que los demás son tal como Dios los hizo o que yo mismo también lo soy y que la misión que tenemos aquí es estar de acuerdo en que se corrija la mente. En el 6 dice, el primer proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. Cuestionarlo significa que uno se plantee, pues es verdad, hay muchas ideas que en mi vida las he soltado, porque claro, no es lo mismo lo que pensamos a los 8 años, a los 16, a los 25, a los 45, a los 63. En cada época de la vida van cambiando ideas y lo vemos como algo normal. Lo entendemos como fases de nuestra aparente vida en este mundo. Y en esas fases, pues llegamos a entender que es normal que dejemos ideas que son típicas de la fase anterior, ¿no? Pues de la misma manera, las otras ideas que las seguimos llevando con nosotros se quita, se suelta. El primer momento donde ocurre eso, la sanación, es cuando empiezas a cuestionar ciertas ideas, ¿vale? Por lo tanto, el primer proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. El 7 dice, el milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. Todas las percepciones dependen del tiempo, ya lo acabamos de decir, ¿no? 9. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo. Ya lo comentamos el otro día. Lo que tú piensas puede convertirse en comportamiento en el exterior. Ese comportamiento, si es solo un día y uno luego se ríe, como diciendo hace un día loco, estupendo, ahí acaba todo. Pero si ese comportamiento uno lo sigue repitiendo al día siguiente y se lo enseña a los demás y luego se convierte en una tradición y luego en una costumbre y luego también queremos enseñárselo a otras personas y luego hay una ciudad haciendo todos exactamente la misma cosa y esa ciudad contagia al país. Al final todas las ideas acaban siendo rígidas y fijas en el momento que no paramos de practicarlas. Pero como en cualquier momento podemos cambiar una idea por otra, es tan fácil como elegir de nuevo. Claro, cuando tú llevas a tu día a día el entregar tus pensamientos erróneos al Espíritu Santo para percibir correctamente, te das cuenta que ves las situaciones totalmente con una claridad, con una paz y totalmente con la unidad que somos. No ves cuerpos separados de ti, sino unión. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando te levantas, por ejemplo, mal por la mañana, porque tienes un pensamiento erróneo de ti mismo, te das cuenta de que eso no eres tú. Y en el primer segundo dices, lo corrijo, para que te des cuenta que cada vez son más las recompensas internamente porque tu paz es tu prioridad. Y ese es el regalo. Así es. La certeza, como dice en el 10, es algo incuestionable. Significa que cuando todo el mundo sabe que algo es así, ahí ya nadie cuestiona nada, ¿no? Cuando todo el mundo conoce la verdad, eso es así y nadie cuestiona nada. En este mundo, como no se conoce la verdad, todo es cuestionable. Entonces,
ideas que se nos han contado como si fuera la verdad, solo tenemos que reexaminarlas, ¿no? Por ejemplo, la primera idea que me ha pasado por la mente ahora mismo, cuando se nos ha dicho que Dios tiene favoritos y solo los favoritos de Dios entran al cielo y los que no son favoritos de Dios se quedan en el infierno o donde tengan que estar, esa idea es una idea que podemos creer que es verdad, pero cuando la examinamos y nos vamos a nuestro corazón nos damos cuenta de que eso es imposible. Dios quiere a todos sus hijos por igual, Dios no está loco, Dios no ha cambiado su forma de pensar, en el sentido de repente pensar que se ha dado cuenta de que quiere a unos más que a otros, no. Entonces esa idea que creemos que es verdad, por eso es una percepción errónea. Pasa a ser corregida y percibimos de nuevo y decimos no, no puede ser. Dios quiere a todos por igual y todos son los llamados y pocos los que eligen escuchar, avanzar, ¿no? Entonces, Dios llama a todos, pero respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros cuando nosotros decimos, pues no, ahora mismo no me apetece. ¿Vale? Entonces, así es como van cambiando ideas locas que hemos atribuido a Dios y a la verdad en general y las vamos cambiando por ideas que están basadas en la verdad. Cuando llega un momento en el que nuestra mente se ha devuelto a la corrección, estamos en las puertas de la verdad. Párrafo 3. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. La mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionarlo. Muy bien. Efectivamente, la mente que se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro, claro. Es una forma de que el pasado, a través del presente, asegure su futuro. Es decir, la manera en que el ego afronta las cosas es siempre proyectando el pasado hacia el futuro. Asegurarse de que su mundo de ideas locas no solo sea ahora en el presente igual que en el pasado, sino que también en el futuro sea así. Y el Hijo de Dios, cuando quiere que su futuro sea mejor que su presente y su pasado, lo que hace es buscar respuestas. El ego no está interesado en eso. El ego no está interesado en que el Santo Hijo de Dios cuestione y se plantee si esta idea es una buena idea o no lo es. Porque, claro, si el Hijo de Dios empieza a plantearse si es verdad que las ideas del ego son una buena idea o no, está empezando a darse cuenta de que es el elefante y no es el ratón. El elefante empieza a darse cuenta de que es el elefante cuando ve el tamaño de cuerpo que tiene y cuando recuerda quién es, ¿no? En esa metáfora que usamos. Y ahí es donde empieza a recordar que la vocecita pues debe salir de algún sitio, pero no es él. Por lo tanto, cuando el elefante se plantea y se pone a pensar, el ratoncito tiembla. Claro, el ratoncito no quiere que el elefante descubra que es un ratoncito escondido detrás de la pata. Cuando el elefante se da cuenta, ahí es cuando todo el cuestionamiento del sistema de creencias empieza a examinarse de arriba abajo. Y ahí el ratoncito se esconde asustado, no vaya a ser que el elefante le pise. Como ser el elefante significa recordar que eres paz, te das cuenta de que no hace falta pisar al ratón, simplemente lo único que hace falta es cuestionar todas las ideas. Cuando descubrimos que la mayoría de esas ideas en realidad no nos hacen felices, el elefante las entrega al Espíritu Santo y así va recuperando la conciencia de sí mismo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer el curso, me di cuenta que cuando el ratón hacía ruido, ¿no?, o pataleaba porque quería la golosina, me di cuenta que yo no iba a darle poder a ese pensamiento, ¿no? Entonces yo me cogí al elefante. Yo soy el elefante y no le voy a dar poder a un simple ratoncito, ¿no? Entonces eso también me ayudó en mi día a día, porque te das cuenta que tú eres el tomador de decisiones y siempre estás dispuesto a elegir. ¿Por qué? Porque te das cuenta que un simple ratón que está dándote el follón y que tú no eres eso. Claro, el ratón solamente propone ideas,
pero somos nosotros los que elegimos aceptar eso como siempre hemos hecho, o por primera vez decir, no estoy tan seguro yo de que esto en realidad me haga feliz. Párrafo 4. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica y, por lo tanto, no es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios, entre comillas, sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. Así es, una visión de Dios, es decir, una visión de una imagen de Dios que nos viene a la mente, no deja de ser una imagen que viene a la mente. Y cuando una imagen llega a la mente, es percibida. Cuando es percibida, entramos en percepción, no es conocimiento. Pero es verdad que es una percepción que nos lleva de la percepción incorrecta a la percepción correcta. ¿Por qué? Pues porque te está mostrando un camino milagroso por el cual se va rectificando las ideas erróneas de la mente. Aunque ahí aclara que efectivamente no es una revelación. Una revelación es una experiencia directa de Dios, que ya lo describimos al principio del programa. Una experiencia directa que dura poco y que no se puede explicar con palabras. Y además no está basado en imágenes. Es una experiencia. 5. Dice, el hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. Antes decíamos que hay como dos formas de despertar. Podríamos llamar a la primera forma de despertar iluminación o corrección de la mente, por la cual uno ya no necesita del cuerpo físico y no necesita percibir imágenes físicamente hablando, ¿no? Entonces ahí hay un primer despertar, o llamémosle iluminación o corrección de la mente, o percepción correcta, pero cuando hablamos de conocimiento es cuando ya hemos despertado del sueño. Despertar del sueño es volver otra vez a la realidad desde el punto de vista de la conciencia. Desde el punto de vista de la realidad siempre estamos en la realidad, es imposible abandonarla. Desde el punto de vista de la conciencia de la realidad, eso es lo que llamamos conocimiento. Es una experiencia directa y está basado en la certeza. Ahí no hay cuestionamiento, ahí hay una experiencia directa. Uno está en conexión con la verdad y está en la verdad y uno es la verdad. Ahí no hay preguntas ni dudas. Ese es el segundo despertar, el despertar de verdad, el auténtico. Pero antes de que ocurra eso, nosotros mentalmente tenemos que volver a prepararnos para eso. Uno no puede despertar automáticamente donde estamos, que es en el reino de Dios, si en la mente todavía hay algunas ideas que no encajan con el mundo de Dios. Entonces es imposible despertar totalmente. Por lo tanto, primero hace falta una especie de purificación, pero no es una purificación en el sentido literal de que tengamos que eliminar alguna mancha. Como todo aquí en realidad no existe, por ejemplo, la idea de culpabilidad en realidad no existe, es solamente una idea. Con soltarla y sustituirla por la verdad, que es que todos somos inocentes, es suficiente. Por lo tanto, purificación es estar preparado para, pero no limpiar ninguna mancha, porque todo lo que parece mancha en realidad es pasajero, son ideas locas que son cambiadas por la verdad. Y en ese sentido no es una marca que te acompaña toda la vida y de la cual no te puedes liberar. Pues yo quería comentar lo que dice sobre la mancha, es cuando nos sentimos separados de Dios, ¿no? Nos sentimos culpables. Y eso es un error mental cuando te das cuenta que a través de las lecciones vas corrigiendo esas ideas y te das cuenta que eres el perfecto hijo de Dios y eres totalmente inocente. Y si tienes algún pensamiento erróneo de ti mismo, enseguida puedes elegir de nuevo.
¿Por qué? Porque somos su perfecto hijo y somos totalmente inocentes, no tenemos ninguna mancha. Párrafo 5. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es, y esto te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal, porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Wow. Al principio pone aquí, dice, la Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo. Yo, antes de hacer el curso de milagros, cuando oía conócete a ti mismo, siempre pensaba que conocerme a mí mismo era conocerme en la forma. Y aquí, el curso de milagros es muy distinto, muy diferente. Conocerte a ti mismo como conocer a tu hermano es conocer nuestra verdadera creación. Es conocer el Hijo de Dios, que somos el perfecto Hijo de Dios, con todas las cualidades que Dios nos creó. Es por eso que cuando hablamos de conocimiento, hablamos de cosas que conocemos en el mundo, pero no es el conocimiento del que está tratando este tema del conocimiento, todo lo que estamos leyendo. Es así. Perfecto. Es así, el conocimiento del mundo es en realidad percepción. Porque para tener conocimiento no puede haber un cuerpo y unos ojos y unas imágenes. El conocimiento está fuera de la percepción. Entonces, cuando tenemos una experiencia de Dios en el conocimiento, es una experiencia directa, que no se hace a través de un cuerpo cuya carne se va a pudrir. Se hace directamente. Entonces, no se puede explicar con palabras, porque aquí sería muy difícil de entender. Pero es verdad, en el mundo se llama conocimiento a lo que no lo es. De hecho, en la línea 5 dice, mientras sigas cuestionando lo que el hermano es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. Claro, si pensamos del hermano otra cosa diferente de lo que Dios creó, pues tampoco podemos conocer al mismo Dios. Y en la línea 6, bueno, en el 6 y en el 9 hace una diferencia entre la percepción, el milagro, la acción, lo diferencia de la certeza y el conocimiento, ¿no? En el 6 dice, la certeza no requiere acción. Bueno, la certeza no requiere acción porque la certeza tiene que ver con una comprensión en la mente directa, por la cual no hace falta interpretación ninguna, no hace falta percepción. Aquí en el mundo, la acción está relacionada con la percepción y el milagro, como dice en el 9, ¿no? Porque la acción solo es necesaria para corregir un error que previamente se ha realizado, ¿no? Y como dice la línea 8, el conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. Es decir, el conocimiento no es una fuente directa para la acción, sino más bien para el pensamiento creativo. Significa poner la mente al servicio de lo constructivo, al servicio de la corrección de la misma mente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno siente el impulso de llamar a Ambrosio, a nuestro queridísimo Espíritu Santo, para que sane algo, el impulso no es directamente del conocimiento. El impulso viene de nuestro lado
creativo y no te impulsa hacia la acción recta, sino simplemente te lleva a un estado donde tú de repente recuerdas que quieres que el Espíritu Santo sane la mente. El 10 dice, el conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. El conocimiento es el resultado de la revelación. Cuando uno tiene una revelación que ocurre una vez en la vida, o dos, o tres, es una, ya lo definimos la otra vez, una experiencia directa de Dios, no tiene que ver con ver imágenes y transforma la consciencia. Y eso genera pensamiento, te da un impulso. En la línea 11, la percepción, aun en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. Lo que hemos dicho, ver imágenes, tanto por dentro, imágenes internas, como verlas, por ejemplo, en un monte y al final declarar ese monte como un sitio santo. Todo incluye al cuerpo, es decir, está basado en la percepción. En realidad, eso no es una revelación directa ni es conocimiento, es simplemente percepción. 12. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Bueno, a mí me ha pasado varias veces y la primera fue cuando me di cuenta que no había que buscar afuera, estaba todo dentro de mí, ¿no? Porque es una conexión tan fuerte que no hay palabras para explicar tanta paz y tanto amor como explicarlo con las palabras de este mundo, ¿no? No se puede. No se puede. Entonces, cuando tú ya notas eso, es que ya no miras atrás. Dices tú, yo quiero esto todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a las lecciones y llevando el curso a tu día a día, vas encontrándote en esa situación, ¿no? En ese altar interno, ¿no? Que no hay palabras para decirlo. Y mucha paz. Respecto a lo que ha dicho último de la percepción, ¿no? Justamente esta tarde había leído una frase de un escritor que decía: no todo lo que se percibe por los ojos siempre es real. Por no decir que nada de lo que se percibe por los ojos Nada. es real, claro. Científicamente ya se sabe. Ya hace tiempo demostró que los sentidos son muy limitados. De hecho, hay muchos animales que tienen mejores sentidos más preparados que nosotros y ni siquiera son perfectos. Eso está más que comprobado. Otra cosa es que nos olvidemos, nos metamos en el mundo como siempre y acabemos considerando lo que perciben los sentidos como totalmente verdad. La percepción natural o correcta también te lleva a la acción en el mundo. El conocimiento solamente es pensamiento de Dios y es precioso. Sí, la acción, cuando tiene que ver con sanar la mente, claro que es preciosa. Son símbolos muy bonitos de algo todavía más precioso que está más allá. Y el símbolo ya emociona, ¿verdad? El símbolo emociona, pues imagínate lo que hay más allá. Porque claro, estamos hablando de símbolos, es decir, de algo que te recuerda a o que se parece a, pero no es directamente la experiencia directa, ¿no? Y aún así... Párrafo 6. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo, y finalmente lo reemplazará. Este es el verdadero significado de el alfa y la omega, el principio y el fin, y del antes que Abraham, naciente, era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Pues nada, ya hemos dicho que el conocimiento precede a la percepción, como dice la línea 4, ¿no? Y finalmente lo reemplaza. Entonces la percepción, que está basada en el tiempo y en el espacio, es como una especie de círculo que tapa o obstaculiza nuestra experiencia directa de Dios. En realidad es como muchos círculos, como si fueran las capas de una cebolla, ¿no?
muchas capas de cebolla que impiden la experiencia directa de Dios. Entonces, esa percepción, al tener forma de círculo, nada que nadie lo tome literalmente, como si fuera un círculo literalmente. Estoy usando símbolos. Pero claro, es como un círculo donde no hay ni principio ni fin. Recuerdo como le preguntaban a Jesús, ¿y cómo será el fin de este mundo? Y Jesús le contestó a aquellos, ¿habéis descubierto dónde está el principio para preguntar por el fin? Y es que el principio y el fin no está en ningún sitio y está en todos sitios al mismo tiempo. Significa que la percepción tiene que ser sanada para que desaparezca y volvamos al estado original de conciencia directa de Dios. Por eso en la línea 5 dice, ese es el significado del alfa y el omega, el principio y el fin. Y de antes que Abraham naciese, era yo. Como diciendo, el Santo Hijo de Dios ha tomado muchas formas, muchos cuerpos, personajes históricos o no históricos o desconocidos, da lo mismo. Seguimos siendo los santos hijos de Dios al margen de los papeles que nos tocan en el mundo. En el 6 dice, la percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. ¿Vale? Estamos en el mundo de la desestabilización y estamos aprendiendo a volver a ser estables. 7. Entre comillas, porque es una frase de la Biblia, dice, teme a Dios y observa sus pensamientos. Pasa a ser reinterpretado como conoce a Dios y acepta su certeza. Conocer a Dios no es temerlo. De hecho, temerlo es lo contrario. Tener miedo de Dios te aleja de Dios porque no quieres ni verlo en pintura. Y sin embargo, conocer es amar. Conocer es amar. Por lo tanto, conoce a Dios es ama a Dios, que es lo mismo que conocerlo, y así aceptas su certeza. Aceptas que toda su realidad, su verdad, es solo una y no cientos de verdades o realidades. En el punto 7 que acabas de comentar, veo aquí muy claro lo de la percepción errónea y percepción natural o correcta. Dice, teme a Dios y observa sus mandamientos, totalmente erróneo. Pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Lo vemos claro ahí. Sí, tenemos un ejemplo de corrección. Se está corrigiendo una frase que no es enteramente verdad. Cuando uno se lo lleva a su corazón o a su mente o a su interior, se da cuenta de que no puede ser así. No se puede hacer compatible el amor a Dios con tenerle miedo a Dios. Todo el mundo en algún momento, si cree que de Dios hay que tenerle miedo, tiene que examinar esa idea. Y así es como va despejando las ideas, corrigiéndolas de la mano del Espíritu Santo, corrigiéndolas y sustituyéndolas por ideas verdaderas. La percepción correcta. Es que cuando te das cuenta que un padre o el que hace el papel de madre en este mundo quiere lo mejor para un hijo, ¿cómo podemos pensar que Dios quiere algo para nosotros que nos quite la paz, no? Es que es imposible, cuando Dios es amor igual que nosotros. Párrafo 7. Si atacas el error que ves en otro, te hará daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que, por lo tanto, aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos. Los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. Yo quería comentar del párrafo 7 que cuando vemos a nuestro hermano incorrectamente es porque seguimos viendo cuerpos separados. Entonces creemos que nos puede atacar y eso es imposible porque somos uno con la mente correcta y no existe el ataque, que es un pensamiento erróneo de nosotros mismos porque nos creemos separados de Dios. Entonces cuando tú ves a tu hermano en el reino de Dios igual que tú ves a tu hermano correctamente. No hay ataque, solamente hay amor. Así es. Cuando vemos a nuestro hermano y creemos que es un extraño, primero lo hemos convertido eso en un extraño, porque claro, en el otro párrafo decíamos que reconocer al hermano es conocer de nuevo, reconocer.
Pero claro, al olvidarnos de quién es, lo hemos convertido en un extraño y ahora le tenemos miedo. De hecho, la palabra extraño, que viene del latín, y la palabra extranjero vienen de la misma raíz. A un extranjero es alguien a quien no conocemos y lo podemos considerar un extraño y le podemos tener miedo. Es un ejemplo de cómo la misma palabra te lleva a lo que estamos explicando, ¿no? Cuando nos imaginamos cosas que en realidad nos quitan la paz acerca de gente o de personas que ni siquiera conocemos, y eso pasa con el racismo, con el clasismo, con todos los tipos de odio, con la sociedad, pues claro, en lugar de conocer a esa persona y amarla tal como es, pues la hemos convertido en un extraño. Otra aclaración tiene que ver con la palabra conocimiento, ¿no? Aquí en el mundo decimos, es que yo no lo conozco, y cuando decimos no lo conozco, en realidad lo que estamos diciendo es, no lo he percibido anteriormente, entonces su cara no me suena de nada, o no me han hablado de él, o ni siquiera sabía que esta persona se llamaba así, o vivía en tal sitio, o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, conocer aquí en el mundo siempre es percibir. ¿Lo he visto antes o no? ¿Lo tengo en la memoria o no? Pero claro, ya hemos visto antes que la palabra conocimiento está fuera de este mundo, el conocimiento real, cuando ya no hay preguntas ni dudas, ¿no? Todo el mundo se conoce, todo el mundo conoce a todo el mundo y todo el mundo se ama. Conocer es amar. Por eso empieza el párrafo diciendo, si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. Claro, porque si tú, en lugar de ver al Santo Hijo de Dios, ves lo que tú piensas de él, y lo que tú piensas de él ya no tiene nada que ver con el amor, porque si lo ves de otra manera, que no es el Santo Hijo de Dios, ya no lo estás viendo con amor. Si no lo ves con amor, ahí empieza el miedo, la percepción de ataque, los juicios erróneos, el intentar defender nuestra postura respecto al otro, el instinto de que me puede hacer daño, verlo como una amenaza, etcétera, etcétera. Respecto a la línea, si atacas el error que ves en otro, te la has dañado a ti mismo. Me recuerda a la imagen de cuando están lapidando a la mujer y dice que suelte la piedra el que esté libre de pecado, ¿no? De error, el que esté libre de error. El que esté libre de error. Porque claro, si atacas el error del otro, en verdad es porque tú no quieres reconocer que también te has equivocado. De hecho, aquí te está diciendo indirectamente que no hay ningún problema en que te hayas equivocado. El problema es la interpretación de lo que haces de ese mismo error. Por eso dice, si atacas el error. No está diciendo si atacas a tu hermano. Está diciendo, si atacas el error que ves en otro. Es decir, primero vemos un error en el otro. Por ejemplo, decimos, es que es un sinvergüenza, es un no sé qué, un no sé cuánto. Vale, le asociamos una idea al hermano. Es como una etiqueta que le ponemos encima. Pero eso es una etiqueta que está en nuestra mente. El hermano no tiene esa etiqueta. Somos nosotros poniendo una etiqueta. Si paráramos ahí y dijéramos, anda, qué tontería, acabo de poner una etiqueta, anda, esto no tiene sentido, no habría ningún problema. Pero ahí dice, si atacas el error, significa, si tú reaccionas a esa idea manteniéndola en vez de considerarla una locura, entonces ya sí que hay un problema, porque el error en sí mismo no pasa nada. El problema está en la idea de que crees que el ataque existe, ¿no? Si atacas el error, es que quieres que ese error siga adelante. Por eso, la expiación está basada en la idea de que solucionar errores es muy fácil para el Espíritu Santo. Pero claro, una cosa es percibir errores y otra cosa es qué queremos hacer con esos errores. ¿Queremos que sean parte de nuestra vida para siempre es imposible, o queremos que ese error ya no esté nunca más en la mente? Dicho de otra manera, con el ejemplo que pusimos el otro día del fregar los platos y la avispa que entra, o la serpiente que entra en casa de uno, ¿no? Fregar los platos es algo que es sencillo en sí mismo si nos centramos en fregar los platos. Pero si entra una avispa por la ventana y nos impide fregar los platos, ya estamos pendientes de la avispa y los platos no se limpian. Entonces, lo mismo pasa con el error. Si vemos el error y decimos, ¡ay! Esto es un error, no tiene sentido, no pasa nada. El problema es que ese error tenga sentido para nosotros y lo justifiquemos, ¿no? Entonces ya creemos en el ataque, ya no es un error, es que estamos creyendo en el ataque. Bueno, entonces yo, respecto al último párrafo, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿no? Se puede decir que como yo perciba al de enfrente, me estoy percibiendo a mí mismo. O sea, si yo me estoy sentado viendo, vamos a decir, dos amigos, ¿no? Y uno le dice al otro, eres un pringao, ¿no? Sería porque esa persona que ha dicho eso también se percibe así, ¿no? Es así, sí. Lo que pasa es que se percibe de forma inconsciente. Es decir, en el fondo no se entera, no se da cuenta. Probablemente si se diera cuenta, a lo mejor pararía, ¿no? De hacer eso, o diría, uy, madre mía,
Pero claro, darse cuenta implica destapar la caja de Pandora. Es una expresión que quiere decir, no estamos preparados para ver lo que hay en el inconsciente porque no estamos preparados. No estar preparados significa no podríamos asumir eso. A nivel inconsciente nos sentimos mal y tenemos tanto miedo que no estamos preparados para eso. Entonces el Espíritu Santo va haciendo ese destape del inconsciente a lo consciente suavemente, a través de imágenes en el exterior, donde tú te das cuenta de lo que te has pillado a ti mismo pensando algo, etcétera. Se hace de una manera muy suave todo. Y al final se acaba sanando el interior sin llevarte el impacto de ver esas imágenes, ¿no? Entonces, cuando una persona percibe de otro, sí, por dentro está percibiendo exactamente eso de sí mismo, pero no se da cuenta, es inconsciente. Por ejemplo, a mí llega alguien y me dice, tú eres una peorra. A mí, ¿Define peorra? bueno, que tiene muchos gases. Ah, Y entonces resulta que yo no me lo tomo a mal, porque no existe el ataque. Entonces es una historia de esa persona, no va conmigo nada, porque yo he corregido esa idea errónea de mí misma. Entonces lo veo totalmente como un juego y no significa nada, porque no le da ningún poder. Lo que pasa es que, claro, como hacemos distinciones entre las distintas palabras, entre los distintos adjetivos que nos adjudicamos los unos a los otros, a lo mejor tú piensas de una persona, uy, este es un sinvergüenza, ¿significa eso que yo soy un sinvergüenza? No es exactamente así. Me imagino que lo que tú te estás percibiendo a ti misma con el hecho de decirle algo a otro que no es la verdad, es que eres una persona vulnerable, pecadora, lo que estás percibiendo es eso, y por eso le dices al otro una palabra que no tiene sentido, ni como tú lo has juzgado a él, no quiere decir que tú seas una sinvergüenza, simplemente es eso, has utilizado una palabra, pero que te percibes, claro, te percibes vulnerable y por tanto consideras que te han atacado y tú respondes. Una pequeña pregunta sobre proyección, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre la proyección. Vale. Entonces la proyección sería que lo que no quiero ver en mí lo veo en los demás. En verdad, todo lo que me desagrada o me molesta en los demás es lo que estoy ocultándome a mí mismo. Lo que me desagrada de mí Porque mismo. lo último que quiero es, pues abrir ese cajón o abrir, ¿no? Es escarbar ahí y darme cuenta de que todo eso en verdad está ahí, dentro de mí. Pero que esté dentro no quiere decir que sea la verdad. Claro. Estamos confundidos con lo que creemos que somos. Es decir, estamos creyendo una serie de ideas como si fueran verdad y las tapamos porque ya hemos caído en una confusión tan grande que ya hasta nos duele mirar ahí y por eso queda en el inconsciente, queda tapado. Pero es completamente mentira, ¿no? Que no quiera verlo en mí es correcto, es verdad. Cuando vemos eso de los demás es porque no queremos verlo en nosotros mismos. Es la mentira que nos hemos dicho a nosotros mismos inconscientemente de lo que creemos que somos. Porque vienen todos esos pensamientos de la mente errónea, que nosotros no somos eso. Por eso en el interior lo vamos corrigiendo a través del Espíritu Santo.